Amados, continuamos con nuestra serie de las virtudes. Ya hemos tocado la virtud de la fe, la virtud de la esperanza. Hoy vamos a continuar con la virtud del amor. Estas son conocidas como las virtudes teologales. Hacen parte de la vida del creyente. Son virtudes que están establecidas en la Biblia y los hermanos, los padres de la iglesia también han aportado mucho para que estas virtudes pudieran llegar hasta nuestros días. Lastimosamente, con el cambio de la sociedad, muchas de estas virtudes han perdido el tesoro, es decir, han perdido la verdadera riqueza y se han transformado en otra serie de cosas que nada tienen que ver con el principio básico de lo que son las virtudes. Y por eso decimos que nos encontramos en el tercer milenio, la historia después de nuestro Redentor. Han pasado miles de generaciones, cientos de generaciones nos han precedido. Generaciones que van, generaciones que vienen, pero la iglesia de Cristo permanece para siempre. Y nosotros permanecemos en ese peregrinaje de nuestra fe. Y vivimos en una época posmoderna, como se los decía anteriormente. Y algunos piensan que estamos en una época poscristiana, es decir, el cristianismo ya está relegado, ya es algo del pasado y que debemos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestras propias conciencias y a nuestras propias voluntades. Entonces podríamos hacernos una serie de preguntas y una de ellas es, ¿qué influencia tiene entonces la cultura y la sociedad en nuestro peregrinaje de la fe con respecto a las virtudes que ya hemos tocado? O podríamos preguntarnos cómo la sociedad afecta nuestra cosmovisión de lo que es la verdadera fe. Y en este caso particular de lo que vamos a estudiar en esta mañana, podríamos preguntarnos cómo afecta o influye la posmodernidad en nuestra forma de entender el concepto de amor que proviene de Dios. Y al reflexionar sobre estas cosas, se precisa primeramente definir qué es lo que está establecido o qué es lo que significa el amor. Y quiero hacer una referencia a esto según lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Hay 3 definiciones del concepto de amor, pero notaremos que ninguna de estas definiciones tienen a Dios de por medio. Y eso es así porque, como les decía, la sociedad ha sacado a Dios de la ecuación y ha querido vivir la vida colocando al hombre en el centro de todo. Veamos las 3 definiciones rápidamente. Según la RAE, amor es un sentimiento intenso del ser humano, miren, colocando al ser humano siempre en el centro, que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esa es la primera definición que encontramos de amor. La segunda definición que encontramos es la siguiente: sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, nos alegra, nos da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y el tercer concepto, que no está muy alejado de los 2 anteriores, nos dice que el amor es un concepto universal que se refiere a la afinidad o armonía entre los seres y su definición puede variar según diferentes ideologías y puntos de vista. Gracias, Borón. Ya sean artísticos, científicos, filosóficos o religiosos. Simplemente una definición de lo que es el amor según la cosmovisión del mundo, sacando a Dios del centro. Pero el problema radica en que nosotros hemos romantizado todo. Al tener un concepto errado de lo que es el verdadero amor, la sociedad nos ha vendido un concepto de amor solo del lado romántico. Películas, series de televisión, incluso canciones del género romántico. ¿Quiénes de los que están acá no se han enamorado y han dedicado una canción romántica? Creo que la mayoría de nosotros cuando estábamos en ese momento de cortejo con nuestras parejas, hemos dedicado una canción romántica. Y no estoy diciendo que sea malo, de ninguna manera. Y creo que también puede seguir haciéndolo, porque usted debe seguir enamorando a su pareja todos los días. Eso siempre lo he dicho y siempre lo voy a recalcar. Pero, como les digo, no estoy diciendo que sea malo enamorarse, de ninguna manera. De hecho, sin enamorarnos no habríamos conocido a nuestras parejas. Pero, hago una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí aún están enamorados? Amén. Creería que todos. Todos estamos enamorados, ¿cierto? Ahora, voy más allá.
¿Quién ha hecho cosas por amor cuando estaban de novios? Creo que una de las cosas más locas que uno hace por amor es visitar a la novia en horas indebidas o caminar largas cuadras durante la noche solamente para ver a la persona amada, ¿cierto? Pero déjame decirte algo, ninguna de esas cosas, y disculpa lo que voy a decir, es la definición del verdadero amor. Porque nos han vendido precisamente la definición de amor, el romanticismo. Nos han vendido el amor, aquel que nos enamoramos, nos salen mariposas en el estómago cuando vemos a nuestras parejas, a nuestras esposas, nuestros esposos, en fin, cuando vemos a esa persona amada, perdemos el sentido de la orientación y nos sentimos volando, caminando sobre las nubes. Ese es el sentido del amor que nos han vendido, el amor romántico. Pero quiero que me acompañen y vamos a las Escrituras para entender cuál es el verdadero significado del amor como una virtud. Y quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer en el capítulo 4 del versículo 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Dice las Escrituras de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta definición del apóstol Juan, en su primera carta, está dirigida a la Iglesia Universal, nos introduce entonces al concepto de lo que es el verdadero amor y quién es la fuente del amor. Entonces debemos entender que la fuente universal del amor es el Señor y que fuera de Él, todo concepto de amor es errado. Porque cuando tomamos las cosas y las alejamos de la verdadera fuente, son distorsionadas. Entonces ya perdemos el verdadero sentido de lo que significa el amor. Entonces Juan agrega y dice, porque el amor es de Dios, es decir, proviene de Dios, el Señor es la fuente. Todo aquel que es nacido de Dios, entonces conoce a Dios, es decir, aprende a amar. Y luego él nos dice en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces debemos entender que la fuente es el Señor y que Dios es amor. Y este es un texto que encierra el verdadero significado de amor. Dios es amor. Y lo primero que debemos entender del verdadero amor es que este proviene de Dios y no existe ninguna otra fuente en la cual podamos encontrar el amor. Ah, pastor, pero entonces, ¿por qué nos enamoramos? Porque Dios en su infinita misericordia ha depositado amor en nosotros para que de la misma forma nosotros seamos recíprocos y podamos dar amor y recibir amor. El ser humano puede experimentar muchos sentimientos nobles como el afecto entre familiares, la amistad, pero todos estos son imperfectos, propensos a fallar. Pero el verdadero amor proviene de Dios, porque su naturaleza en sí misma es amor y solo naciendo de nuevo podemos llegar a experimentar el verdadero amor. Otra característica del verdadero amor es que solo puede ser experimentado por los nacidos de nuevo. ¿Y por qué? Porque se los decía anteriormente, Dios es amor y Dios es la fuente primaria del amor. Y solo los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que han conocido al Señor, los que han sido o los que se han arrepentido de sus pecados y han reconocido al Señor como su único y suficiente Salvador, pueden experimentar el verdadero amor. El verdadero amor nos reconcilia con Dios. De hecho, nosotros
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por nuestras propias fuerzas nada podíamos hacer. Pero el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha llamado y nos ha salvado y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, y eso por amor. Entonces, solo los nacidos de nuevo pueden experimentar el verdadero amor, es decir, los que son llamados hijos de Dios. Aquellos que han experimentado una auténtica conversión hacia el Señor. Todo aquel que ama, como lo leímos anteriormente, es nacido de Dios, y al nacer de nuevo, entonces el Espíritu Santo crea en nosotros una nueva naturaleza, la cual es capaz de experimentar, de gozar de la presencia de Dios, de recibir todos los dones espirituales y de recibir y disfrutar de las buenas dádivas que provienen de su gracia, a tal punto, amados hermanos, que nosotros podemos llegar a conocer y establecer una verdadera relación con el Señor. Por eso, el apóstol Juan dice, como lo leímos anteriormente, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, por tanto, aquel que no ha aprendido a amar es porque realmente nunca ha conocido a Dios. Es amor. Su amor llena todo nuestro ser, llena todos nuestros corazones, nos transforma de tal manera que cambia nuestro carácter, y entonces podemos entender el carácter de Dios, y dentro de ese carácter podemos entender su justicia y su santidad, todo a través del amor. Y cualquier otra cosa que digamos sobre la virtud cristiana del amor, debemos tener claro o debemos tener en mente que el amor que Dios ordena es un amor que imita al suyo. Recordemos, Dios es la fuente primaria de amor y nosotros reflejamos el amor que hemos recibido de Dios. Por tanto, el amor que nosotros experimentamos debe imitar el amor del Señor. El amor de Dios es absolutamente perfecto y somos llamados a reflejar ese amor como un espejo y a ser perfectos como el Señor. Aunque nosotros sabemos y entendemos que no somos perfectos, alcanzaremos la perfección cuando estemos en la eternidad con nuestro Señor. Ahora bien, el Señor es perfecto, por supuesto, y lo entendemos de esa manera, pero ninguno de nosotros, ninguno de nosotros ama de manera perfecta. Y es por eso que debemos estar cubiertos con la perfecta justicia del Señor por medio de la fe en Él. Ahora, no obstante, nosotros como creyentes debemos regresar a las Escrituras para descubrir cómo el amor o el verdadero amor debe lucir, para entender cuál es el verdadero propósito del amor. Porque es fácil conformarnos con un entendimiento sentimental de lo que es el amor, un entendimiento sensiblero así que nos hace sentir que son los sentimientos que nos gobiernan, o un amor romántico, aquel cuando estamos enamorados y pisamos las nubes y volamos por el cielo cuando estamos enamorados, pero cuando nos choca con la realidad, allí es donde verdaderamente el amor se debe experimentar. Y quiero que me acompañen entonces a una de las definiciones más grandes que encontramos en las Escrituras acerca del amor. Ahora, no es una definición del amor como tal, sino son características del amor de Dios. Así como sucede con la fe, no es una definición de la fe, es la certeza de lo que se espera, sino que son características de la fe. Lo mismo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos habla o nos muestra una radiografía de lo que es el verdadero amor. Y quiero que me acompañen, vamos a leer las Escrituras, 1 Corintios, capítulo 13. Comienza el apóstol Pablo, o inicia el apóstol Pablo el capítulo 13, diciendo lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Recordemos el himno que entonamos antes de iniciar. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces observamos que en todo el capítulo 13, el apóstol Pablo nos da una radiografía o nos muestra un preámbulo de lo que es el verdadero amor. Y me gustan los primeros versículos porque lo hace o lo escribe de una forma irónica. Pastor, ¿cómo así? El apóstol Pablo haciéndolo de forma irónica, sí. Y miremos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Dónde está la ironía? La ironía es que los corintios se creían que eran lo máximo porque tenían dones que Dios les había dado. Estaban experimentando los dones y se creían lo máximo. Y Pablo les dice, sí, está bien, experimenten los dones. Pero si ustedes hablan este tipo de lenguajes y hacen todas estas cosas y no tienen amor, ¿de qué les vale? ¿De qué les sirve si no experimentan el verdadero amor que proviene de Dios? Y si ustedes tienen la profecía y entienden todos los misterios, entienden toda la ciencia y tienen toda la fe que puedan trasladar los montes, pero no tienen amor, en nada son. Y si ustedes se reparten todos los bienes y salen a la calle a hacer obras de caridad, y si ustedes se entregan por sacrificio a los demás, pero sin tener amor, de nada les vale. Esa es la ironía que el apóstol Pablo les está diciendo. Luego él agrega, versículo 4, y da las características de lo que es un amor. El amor sufre, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pregunto, esta radiografía de amor, ¿a quién está describiendo? ¿A quién está describiendo? ¿A nosotros? Precisamente es una radiografía de nuestro Señor. Nuestro Señor lo sufrió por nosotros. Hizo el bien. No tuvo envidia de absolutamente nadie. Nunca se envaneció de nada. No hizo nada indebido. Siempre buscaba mostrar la verdad. Sufrió todo por nosotros. Lo soportó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces debemos entender que el amor como una virtud nos lleva a eso, al conocimiento pleno de Dios y tener la certeza que la fuente primaria del amor es el Señor y no nosotros. Ahora, nosotros nos salimos de la ecuación y colocamos al Señor dentro de la ecuación. Ahora sí podemos entender y tener una mejor visión de lo que es el verdadero amor. Y entonces podremos disfrutar del amor como una virtud. Y este texto mide las profundidades de lo que significa realmente el amor. Es una vara de medir con la que podemos examinarnos cuidadosamente para ver si este amor habita en nuestros corazones y se hace manifiesto en nuestras vidas. En estos versículos el apóstol Pablo nos describe la grandeza del amor a través de presentarnos las virtudes que lo definen como tal. Estos versículos de 1 Corintios capítulo 13 son una descripción clara de lo que el amor hace y de lo que el amor no hace. Son una descripción de la verdadera naturaleza del amor. Y en el griego original se utilizan ciertos verbos que muchas veces dificultan encontrar una traducción apropiada al español, pero podemos entender con estas traducciones, aunque son limitadas, podemos ver
esta lista contiene unas cualidades que nos muestran la grandeza y la pureza de lo que es el amor de Dios. Y en este capítulo se nos ofrece una muestra de ese amor. Y como les decía, es una muestra, es una radiografía, más no es una definición del amor. La definición ya la encontramos y la leímos al principio. Dios es amor. Esa es la definición de lo que es el amor. Ahora bien, quisiera destacar que hay 3 palabras griegas que se traducen para nuestra palabra amor. Y quiero hacer énfasis en esto. En primer lugar tenemos la palabra eros. No la vamos a encontrar en las escrituras como tal, pero es una palabra que se usa para describir pasión, lujuria. Se usaba para Afrodita y para el dios Eros. Y como nosotros la conocemos para Venus y Cupido. ¿Se acuerdan? El 14 de febrero que en los países anglosajones celebran el día de San Valentín o el día de Cupido. Bueno, es eso precisamente, ese amor eros, amor de atracción. Y en la actualidad esta palabra eros se utiliza para el sexo. Sería la mejor traducción que puede existir para esta palabra eros, que no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Es una palabra, y es la que les decía anteriormente, que se utiliza hoy en día en nuestra sociedad para definir lo que es el concepto de amor. El amor, atracción, el amor pasional. Que realmente ese tipo de amor no existe o no es mostrado a través de las Escrituras. Y la segunda palabra que podemos encontrar para traducir amor es la palabra fileo, que quiere decir afecto o cariño. La encontramos en una palabra como Filadelfia y también en filántropo. Y sería, por ejemplo, el amor entre hermanos o el amor fraternal, el amor que el ser humano que tiene en una forma más elevada. Podríamos decir que es un amor más noble, un amor que se puede experimentar entre similares, entre cada uno de nosotros. Y luego encontramos la definición, que es la que vamos a estudiar o la que estamos estudiando como una virtud, y es la palabra ágape, que es la más elevada para el amor, y la encontramos en todo el Nuevo Testamento, y nos habla y nos hace referencia acerca del amor divino. Es más que un amor de emociones, es el amor en la voluntad, es la definición de Dios, porque Dios es amor. Ahora, un pequeño bosquejo de este capítulo, el capítulo 13, nos ayudará a entenderlo. Y en los primeros 3 versículos tenemos la preeminencia del amor con respecto a su valor. En los versículos del 4 al 7 tenemos los privilegios del amor como una virtud. Y en los versículos del 8 al 13, entonces vemos la permanencia del amor con respecto a su victoria. Pero en esta mañana quiero detenerme en los versículos 4, 5, 6 y 7, porque estamos definiendo el amor como una virtud. Entonces quiero que me acompañen nuevamente a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Ahora sí vamos a desarrollar el concepto de amor como una virtud a través de las Escrituras. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido quiere decir que el amor es paciente, que el amor es amable y que el amor resulta imposible si no está acompañado de la bondad. El amor sin bondad es como una primavera sin flores, un fuego sin calor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en otra de sus cartas cuando escribía a la iglesia de Éfeso en Éfesos capítulo 4, versículo 32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso decimos que las virtudes teologales van unidas y ninguna puede subsistir sin la otra. Aunque finalmente el apóstol Pablo dice, la mayor de ellas es el amor. Y luego entenderemos más adelante
porque la mayor de ellas es el amor. Ahora bien, dice además el texto que el amor no tiene envidia. Es decir, el amor se conforma con lo que tienes. Recordemos que la envidia es uno de los sentimientos que nos aparta y nos aleja del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted siente envidia por el hermano, usted no está reflejando la imagen de Dios en su vida. Recordemos lo que dice el Señor, en qué se resume la ley. La ley se resume en estos dos grandes versículos, en estos dos grandes, se me escapó la palabra, perdón. O se resume en estas dos grandes verdades. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esa es la relación vertical que tenemos con el Señor. Y luego nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la relación horizontal que tenemos con respecto al amor. Y cuando surge el sentimiento de envidia, entonces lo que estamos haciendo es no cumplir la segunda parte de ese mandamiento. No estamos amando al prójimo, sino que lo estamos envidiando. Y cuando lo envidiamos, se genera otro sentimiento que es odio. Y ese trae otro sentimiento que es repulsión. A tal punto que podemos odiar, podemos envidiar, a tal punto que podemos llegar a cometer homicidio por causa de una envidia. Él puede envidiarle o el sentimiento de envidia. No tengo envidia porque él es una persona exitosa, entonces busca la forma de trastocar su vida para que esta persona no sea más exitosa. Lo que usted no sabe es que detrás de todo eso se esconde el Señor y no usted. Pero el sentimiento de envidia sí trae destrucción para nuestras vidas. Ahora, entonces todos entendemos que la vida en el día de hoy o al día de hoy está llena de desigualdades. Algunas personas son más ricas que otras. Algunas personas tienen muchos más recursos que otros. Algunos creyentes incluso dicen, ¿por qué Dios bendice a esa persona y no me bendice a mí, que soy cristiano? Miren, yo he tenido esta discusión, voy a hacer un paréntesis, discúlpenme. He tenido esta discusión con muchas personas, incluso con creyentes. Dicen, pero ¿por qué a él que no es creyente le va bien? ¿Por qué a él le salen todas las cosas bien? Y yo lo único que le digo, paciencia. Le recomiendo leer el Salmo 37. Y luego hablamos. ¿Por qué? Porque eso es un deseo que no debe nacer en el corazón del creyente. El corazón del creyente, si miramos lo que dice el amor es todo lo soporta, todo lo puede, no es ansioso, no tiene envidia. Entonces vamos entendiendo lo que es la virtud del amor con respecto a lo que las escrituras nos muestran. Entonces podemos decir, el amor reconoce que existen desigualdades sociales y las acepta. El amor se muestra satisfecho con lo que tiene. Cuando conocemos a Dios y entendemos que Dios es amor, aunque vivamos en la pobreza más extrema, estaremos seguros porque el Señor es nuestro Redentor. Ahora bien, recordemos que la primera muerte que se registra en las Escrituras fue causada ¿por qué? Por la envidia. ¿Recuerdan cuando Caín mató a su hermano? Sentimiento de envidia. Ahora bien, haremos bien nosotros en reflexionar sobre el ejemplo de Juan el Bautista, que no sintió envidia cuando el ministerio de Jesús aumentaba en popularidad entre el pueblo. En el Evangelio según San Juan se registra en el capítulo 3, versículo 30 lo siguiente, dijo el Señor, es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. ¿Será que nosotros pensamos de la misma manera? ¿Será que nosotros, cuando me refiero a nosotros, estoy hablando de los creyentes o los líderes, los que tienen ministerio, ¿será que cuando un hermano crece más en el ministerio, usted se alegra o usted siente envidia y dice quisiera estar en ese lugar, él no se lo merece? Esto es para reflexionar, amados hermanos. ¿Realmente estamos experimentando el amor como una virtud o sentimos envidia? Mira, el pastor Alex cómo crece. Míralo ahí. ¿Quién lo ve? Mira el pastor Odura allá en Cartagena dictando conferencias. Estuviera en su lugar. Estoy parafraseando siempre. Mira el pastor Edwin. Viene a hablarnos del amor y mira, yo estuviera en su lugar, yo predico mejor que él. Estoy simplemente colocando ejemplos, amados hermanos. Y eso pasa cuando no conocemos o no entendemos el verdadero significado de lo que es el amor como una virtud y como lo establecen las Escrituras.
Se llena nuestro corazón de odio, se llena nuestro corazón de envidia y nos apartamos del verdadero objeto de amor que debe ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, entonces, cuando consideramos que cada uno de nosotros tiene una posición diferente en la vida y cada uno tiene una función diferente que cumplir para el Señor, entonces debiéramos recordar las palabras del Señor Jesús que le dijo a Pedro en el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículo 22. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, a ti que tú sígueme. En otras palabras, cumple tu función y no mires lo que está haciendo el hermano. El Señor nos ha llamado a cumplir una función. A algunos nos ha llamado como ministros, a otros como líderes, a otros quizás el Señor nos tiene otras funciones diferentes. Cumplamos el mandato al cual el Señor nos ha llamado, amados hermanos, y dejemos ya de estar mirando si el hermano predica mejor que yo, si el hermano lo hace mejor que yo. Dediquémonos a cumplir la función por la cual fuimos llamados a cumplir. Uno de los filósofos clásicos dijo alguna vez, hablando de la envidia, que es el sentimiento más vil y más despreciado de todas las cosas que pueden existir. Esto lo dijo Bacon en uno de sus escritos. Ahora, tenemos un buen ejemplo de un hombre que tuvo afecto por otro y que no envidió. Lo vamos a encontrar en las escrituras y este hombre fue Jonatán o Jonatán. Aunque él era el príncipe de la corona, nunca le tuvo envidia a David, aún sabiendo que David ocuparía el trono en lugar de él. El heredero era Jonatán. El Señor había escogido a David. Jonatán jamás sintió envidia por David, por el contrario, lo admiraba, eran grandes amigos. ¿Será que en nosotros hay ese sentimiento? Para reflexionar, amados hermanos. Ahora seguimos leyendo en las escrituras y entendemos que el amor no es jactancioso, o sea, que no hace alarde ni ostentación de sí mismo. Hay cierta vulgaridad, y disculpen la expresión, en cuanto a la jactancia. ¿Cuántos ministros, y voy a colocar el ejemplo de ministros, cuando están en lo más alto, se sienten jactanciosos? Lo he logrado por mis propios méritos y de aquí no me baja absolutamente nadie. Yo soy el pastor y se hace lo que yo diga. La pregunta es, ¿dónde está el amor? ¿Será que ese ministro aceptará una amonestación de algún miembro de la iglesia cuando cometa un error? ¿Será que si ese ministro se equivoca y alguien, un miembro de la iglesia se le acerca y le dice, pastor, necesito hablar con usted? He visto que usted ha cometido este error y la Biblia me enseña que debo confrontarlo personalmente y lo estoy llamando para decirle, usted se equivocó en esto, en esto y en esto y lo vi haciendo estas cosas que son indebidas. ¿Será que él reaccionará y dirá, hermano, hermana, sí, reconozco mi pecado, arrepiento? ¿O será que dice, yo soy el pastor y hago lo que yo quiera y punto? Eso es ser jactancioso. Pero el amor nos enseña que el amor no es jactancioso. No hace alarde de sí mismo. Por eso la Biblia también continúa diciendo que el amor no se envanece. Es decir, no es arrogante. Quiere decir esto que el amor no está en el aire como un sentimiento vago, como me voy a enamorar y voy a sentir mariposas en el aire. No, el amor, amados hermanos, no es un amor que es inflado, ni que en un momento a otro se desvaneció. Es como cuando usted infla un globo y lo suelta, el globo comienza por los aires hasta que se desinfla. El amor no tiene esa característica, el amor siempre permanecerá. ¿Y sabe por qué el amor siempre permanecerá? Porque la fuente primaria del amor es el Señor. Y por lo tanto, el amor siempre estará allí y el amor nunca se desvanecerá. Ahora bien, vamos al versículo 5, lo que dice el apóstol Pablo con respecto al amor. El amor, dice el apóstol Pablo, no hace nada indebido, no busca lo suyo ni se irrita y no guarda rencor. Y aquí, como les decía hace un momento, esto es una radiografía de lo que somos nosotros.
Y si bien es cierto, es una radiografía de lo que es el amor, nosotros debemos identificarnos o reflejarnos o mirarnos a través de lo que dice las Escrituras. Porque el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo propio, no se irrita ni guarda rencor. ¿Será que nosotros llegamos a tal perfección? Nosotros nos irritamos. Claro que sí. Hay momentos en que nos vamos a irritar. Pero la Biblia dice también que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero la pregunta es más allá y es, ¿guardamos rencor? ¿Usted guarda rencor? ¿Guardamos rencor? ¿Alguien nos hizo algo? No es que allá en 1983, el 22 de junio a las 8:47, ¿te acuerdas que estábamos sentados y me jalaste el pelo? ¿Todavía se acuerda de eso? ¿Todavía se acuerda de eso? Eso es guardar rencor. Eso llena nuestro corazón de la raíz de amargura. Y allí vienen los malos sentimientos, los malos pensamientos, porque no hemos aprendido a experimentar lo que es el verdadero amor. Leemos entonces en las Escrituras que el amor no hace nada indebido, es decir, no hace nada indecente, quiere decir que no actúa de forma peculiar o extraña. Y entendemos entonces que en la carta del apóstol Pedro se nos ha dicho que nosotros los creyentes somos personas escogidas, somos su especial tesoro. Por lo tanto, nosotros debemos entender que nosotros reflejamos el amor de Dios. Ahora, ¿por qué no debemos actuar de manera extraña o de manera rara, con brusquedad? Porque debemos practicar la cortesía y actuar respetuosamente, con educación, porque nosotros reflejamos el amor de Dios. Ahora, ¿debemos comportarnos como personas extrañas? Miren, hay un fenómeno en nuestros días y es algo que se considera como algo que se llama religión sin amor. Y es un fenómeno que está permeando a todas las iglesias y es la religión sin amor. ¿Y por qué decimos que es un fenómeno que se llama religión sin amor? Porque es un fenómeno que en muchas iglesias se predica de amor, se predica de amor, se predica de amor, pero en la práctica o en la praxis no se ve reflejado el amor. Y voy a colocar un ejemplo, simplemente. En los tiempos de pandemia, que gracias al Señor ya lo hemos superado, ocurrió algo que nadie estaba preparado para sufrir. Todos fuimos aislados, fuimos confinados en nuestros hogares, muchas personas perdieron el empleo y muchos hermanos creyentes atravesaron muchas dificultades económicamente hablando. Y las iglesias donde estos hermanos permanecían, lo que hicieron fue darle la espalda. La pregunta es, ¿se predicaba amor pero se practicaba amor? Creo que era el momento donde la iglesia tenía que levantarse y extender la mano y demostrar que verdaderamente era una iglesia de amor y estar con los necesitados como la Biblia nos enseña. Ahora bien, continuemos lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras continúan diciendo que el amor nos dice que no busca lo suyo propio. Y deberíamos entonces, a través de estas palabras, examinarnos a nosotros mismos, investigando en nuestros propios corazones si realmente lo que yo hago lo hago por amor a Cristo o lo hago para ser visto por los demás. Y esto me refiero al momento en que servimos. ¿Servimos por amor o servimos para que seamos reconocidos por el mundo? Eso es lo importante, amados hermanos. El secreto de nuestro servicio no está en que seamos reconocidos. El secreto de nuestro servicio está en que el Señor sea reconocido a través de lo que usted y yo hacemos. En alguna ocasión, en una enseñanza les dije, si nos toca barrer, barremos con amor. Si nos toca limpiar, limpiamos con amor. Si nos toca organizar las sillas, lo hacemos con amor, porque no lo hacemos para nosotros, sino para que el Señor sea exaltado y sea glorificado. Y como el amor entonces como una virtud nos debe llevar
y nos debe transformar a entender que todas estas cosas las hacemos para que el Señor sea glorificado. Y también entendemos que el amor nos irrita, es decir, que no tiene mal temperamento. El ser provocado es el vicio de los virtuosos. Y parece que es el defecto de muchos de nosotros en la actualidad. Dejarnos irritar por las cosas del mundo. O tenemos un carácter que es volátil. Y les voy a colocar un ejemplo. Y creo que este ejemplo ya lo he colocado en otras ocasiones. Imagínese que usted viene para la iglesia el domingo, sale bien preparado, bien perfumado, bien cambiado, y usted está esperando el transporte en la esquina. Y ha caído un nubarrón, ha caído una pequeña llovizna y se formó un charco allí donde usted está. Y pasa un vehículo lo más de alegre, pisa el charco y lo baña. Y usted venía con una pinta para la iglesia y ahora esa pinta se ha arruinado. ¿Cómo quedaría usted ahí sentado? O ahí de pie, perdón. Seamos sinceros. Examinémonos a nosotros mismos y usted tiene la respuesta. Creo que lo primero que viene a nuestra mente es irritarnos. Y creo que saldría algo de enojo en medio de nosotros, porque es algo natural, es un sentimiento natural. Pero la pregunta es, después de que pasa este hecho, ¿usted sigue guardando rencor por aquel auto que lo bañó? Y viene el próximo domingo y que ojalá pase el mismo carro para partirle el vidrio. Eso es guardar rencor. Pero el amor nos enseña, amados hermanos, que el amor es más que eso. El amor no guarda rencor. Hay muchas personas también que les gusta echarle tierra o suciedad a otros por medio de la murmuración. Y son muy sugerentes en la manera en que hacen comentarios sobre los demás. Esto también nos desliga de lo que es el verdadero significado del amor. Y luego se continúa el apóstol Pablo diciendo, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. ¿Qué es lo que alegra su corazón? ¿Qué es lo que alegra su corazón? ¿Lo malo o lo bueno? La respuesta obviamente debería ser lo bueno. Porque si usted oye algún comentario malo sobre alguien a quien usted considera su enemigo, ojo, estoy diciendo su enemigo, o usted escucha un mal comentario de alguien a quien a usted no le agrada, ¿se alegrará usted? O si usted por un momento se entera de que su peor enemigo, voy a colocar el ejemplo, sufre una desgracia, ¿se alegrará usted por el mal que le está sucediendo a su peor enemigo? ¿O le entristece que su enemigo sufra? La respuesta es que el verdadero amor, como nos dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Sufrimos con los que sufren, a pesar de que sean nuestros enemigos. La Biblia nos enseña y el Señor nos ha ordenado que debemos orar también por nuestros enemigos. Así que entendemos entonces que el verdadero amor no da cavidad para nada, sino que nos deja mostrar la verdadera virtud, que es ver reflejado al Señor en todo lo que es el amor. Por tanto, el amor verdadero posee todas aquellas grandes virtudes que reflejan la justicia de Dios y que son exclusivas del Evangelio. El amar justicia y la verdad, la capacidad de sufrir por la justicia, la fe y la esperanza en sus promesas y la paciencia son sin duda la manifestación de un corazón que saben realmente amar. Y precisamente eso es lo que practicaba el Señor Jesús cuando estuvo en medio de nosotros ejerciendo su ministerio. Recordemos el sermón del monte. ¿No se compadecía el Señor con sus enemigos? ¿No hablaba el Señor en el sermón del monte llorar con los que lloran? Eso es amor. Ahora, ¿no éramos nosotros enemigos de Dios? ¿No fuimos nosotros reconciliados con nuestro Padre por nuestro Señor Jesucristo? Claro, éramos enemigos de Dios. Le odiábamos con todos nuestros corazones. Pero Él en su amor, en su bondad y en su misericordia murió por nosotros para que pudiéramos experimentar el verdadero gozo de la salvación, y es también refleja el amor de Dios. Quiero que me acompañen rápidamente en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. Ya se me está acabando el tiempo. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37.
El apóstol Pablo, y otra vez el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, escribe lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente entendemos entonces que la fuente primaria del amor es el Señor y que Él, en su infinito amor, nos mantendrá siempre hasta el fin. Entonces, el amor como una virtud teologal nos debe conducir a entender, en primer lugar, que la fuente primaria es el Señor. Y segundo, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, reflejamos ese amor. Y lo reflejamos de tal manera que se deben cumplir las características que el apóstol Pablo describe en la primera carta a los Corintios. Con todas esas radiografías. Que no las cumpliremos perfectamente, sí, es cierto. Pero debemos siempre imitar al Señor. Ahora bien, finalmente el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor precisamente lo hace, todo lo sufre. Esto transmite la idea de protección. Es como poner una sombrilla sobre nosotros para cubrirnos del sol. Quien sufrirá el sol, el inclemente sol será la sombrilla y nosotros disfrutaremos de su protección. Así es el amor. El amor lo sufrirá. El Señor sufrió por amor para protegernos a nosotros. Ahora también dice que el amor todo lo cree, y eso no quiere decir que el amor es insensatamente crédulo, no, pero sí quiere decir que el amor no mira a la gente con sospecha, es decir, no está mirando, este sospechoso no lo voy a amar, este sospechoso no lo voy a amar, no, el amor de Dios, el Señor lo entrega por completo, sin restricciones a cada uno de nosotros. Finalmente, el amor nos dice que en el versículo 13, para finalizar, nos dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esto es así por lo siguiente. El objetivo de la fe se cumplirá. Claro que sí. Así que ya no habrá más necesidad de fe. La esperanza se convertirá en una realidad. Por tanto, no quedará más nada por lo cual tener esperanza. Así que la esperanza desaparecerá. Pero el amor, estimado hermano, permanecerá. Por ello, lo más importante de estas tres es el amor. La fe, la esperanza y el amor son las palabras más elevadas del vocabulario del creyente. Finalmente, para terminar, Pablo no estaba describiendo un término abstracto cuando se refería al amor. Estaba escribiendo la biografía del Señor Jesucristo, de quien se escribieron estas palabras que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de nuestro Señor es un amor eterno. El Señor Jesucristo nunca cesará de amarnos. Él demostró su amor entregándose en la cruz del Calvario, llevando los pecados de nosotros por amor a nosotros. Y eso es lo que debemos tener en mente cuando pensemos en el verdadero amor. Finalmente cierro con Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.